Padre bendito, en esta noche llegamos delante de tu presencia, agradecidos por esta nueva oportunidad que nos regalas de congregarnos en esta manera virtual. Te damos gracias por la presencia tuya en medio, porque, oh Padre, tu amado Hijo prometió que donde 2 o 3 se congregaran alrededor de su persona, de su palabra, de su autoridad, Él estaría en medio. Y te damos gracias, Padre, porque así es. Y no queremos que Él esté afuera a la puerta, sino que esté en medio, en el lugar que le corresponde, porque Él logró ese sitio al precio de su vida. Padre, te damos gracias por cada hermana, cada hermano aquí conectado. Y también oramos por los amigos que puedan estar entre nosotros, que no son creyentes. Te rogamos para que ellos muy pronto tengan un encuentro personal y real con el Señor Jesucristo, quien es digno, digno, digno. Rogamos, por favor, que tu palabra santa llegue a nuestras vidas y que ella cumpla su función de edificar, exhortar y consolar. Todo lo pedimos, Padre, con gratitud y alabanzas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, el domingo anterior estuvimos hablando acerca de un llamado con propósito y estuvimos pensando acerca de varias cosas que son el propósito de Dios para nosotros. Uno de ellos es que seamos de Jesucristo. Y esto se logra a través de la conversión. Toda persona, para ser de Jesucristo, tiene que tomar una decisión de arrepentimiento y de fe en la persona de Cristo, quien nos ha comprado hace más de 2000 años a un precio muy alto, el precio de su sangre. También fuimos llamados para ser en una comunión estrecha con Dios. Fuimos llamados a ser santos. Fuimos llamados a tener una esperanza y una esperanza viva. Fuimos llamados no solo a creer en el Señor Jesucristo, sino también a padecer por el Señor Jesucristo. Hermanos, hemos sido llamados a exaltar y glorificar al Señor de gloria. Y en esta noche vamos a continuar esa misma línea de pensamiento y vamos a considerar un punto solamente esta noche. Fuimos llamados a combatir. Escuche bien eso, hermanos. Eso suena algo revolucionario, yo lo sé, pero estamos hablando en términos espirituales. Hemos sido llamados a combatir. Hermanos, la vida cristiana no es un paseo. La vida cristiana es una batalla, una guerra. Y hemos sido apreciados hermanos y hermanas. Escúchenme bien, llamados a combatir. ¿Quiénes son los que combaten en una guerra, queridos hermanos y hermanas? Los soldados, ¿cierto? ¿Y qué dice la Biblia de usted y de mí como creyentes en Cristo? Que hemos sido llamados a ser soldados de Jesucristo. Tú, pues, como buen soldado de Jesucristo, sufre aflicciones. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Por lo tanto, hermanos, hermanas, si nosotros hemos de combatir, tenemos que ser soldados entrenados. Un soldado, antes de ir al campo de batalla, tiene mínimo 3 meses de entrenamiento. Tiene que aprender muchísimos secretos para la defensa propia. Tiene que aprender a sobrevivir en un lugar inhóspito. Muchas cosas tiene que aprender, a construir un lugar para no mojarse. Queridos hermanos, hermanas, Dios nos ha llamado a combatir en esta guerra. Es una guerra que no es contra carne y sangre, no es contra las personas, pero sí es una guerra contra demonios. Y es una guerra contra nuestra propia naturaleza. Y es una guerra contra el mundo que nos quiere absorber. Vamos a mirar, por favor, en las Escrituras, Filipenses 1:27. Libro a los Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Dice el Espíritu Santo a través del hermano Pablo: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo,
para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Firmes en un mismo espíritu, combatiendo por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Así que, hermanos, nosotros combatimos contra todo lo que va contra Dios, contra su palabra, y combatimos en el poder del Espíritu Santo. Y parte del combate es aprender, hermanos, a comportarnos dignamente del Evangelio del Señor Jesucristo, teniendo un mismo espíritu, un mismo ánimo en las cosas del Señor, no desalentados, no fríos, no tibios, sino ardientes en el Señor, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En en Judas, en su capítulo único y el versículo 3, el Espíritu Santo también a través de el escritor nos dice lo siguiente: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario. Miren ustedes, hermanos, aquí Judas, por el Espíritu Santo, este hermano en carne del Señor Jesucristo, pero también un discípulo del Señor. Este hermano del Señor que no le llama hermano sino Señor, siervo de Jesucristo, por lo tanto llama a su hermano en la carne Señor. Él nos dice que tiene una necesidad, y es escribirnos acerca de nuestra común salvación, exhortándonos a que contendamos ardientemente por la fe que nos ha sido una vez dada, y que ya no va a ser dada más revelación, porque la revelación ya quedó completa. Y es muy importante lo que el discípulo, el hermano Judas nos enseña, porque necesitamos, hermanos, entender que hay muchísima doctrina basura que está entrando a la iglesia del Señor. Y hay muchísimo que nosotros escuchamos a través de la televisión que no es de Dios. Y debemos aprender, hermanos, a examinarlo todo y retener lo bueno. Así que fuimos llamados a una guerra. Estamos en una guerra y no podemos darnos el lujo de quedar impávidos ante esa realidad. Eso no es conmigo, no, hermano. El asunto es contigo. Tú, hermana, que me estás escuchando, es contigo el asunto. No puedes decir, eso es allá con los líderes, eso es allá con los que enseñan los niños. Hermana, es contigo si eres madre, es contigo si eres abuela, es contigo, hermana, si eres amiga de tus hermanas, es contigo, hombre, si eres padre, si eres mi hermano, si eres mi amigo. Necesitamos estar juntos, unidos, en un mismo espíritu. No podemos quedarnos haciéndonos los gringos, haciéndonos los inocentes. No, hermanos, de ninguna manera. Y vamos a estudiar un poco acerca de un hombre de Dios del Antiguo Testamento que se llamó Caleb, quien fue uno de los 2 espías que Moisés mandó a reconocer la tierra. Recuerde que eran 12 espías, pero solamente 2 de ellos, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, fueron los únicos que trajeron palabras de aliento. Los demás desalentaron al pueblo y por eso tuvieron que pasar 40 años caminando a través del desierto como una disciplina de parte de Dios para que todos aquellos 10, junto con toda la gente mayor de 20 años, muriera en el desierto por incrédulos. Pero Caleb, queridos hermanos, hermanas, queridos amigos, fue un hombre de fe. Y vamos a leer algo acerca de él. En Números 14, por favor. Libro a los Números, capítulo 14.
Y dice la palabra del Señor en el versículo 6. Números 14, 6. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros, porque en ese momento alguno de ellos había dicho: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Y Moisés y Aarón se llenan de tristeza de ver la ingratitud de estos. ¿Cómo se habían olvidado tan pronto que cruzaron el Mar Rojo? ¿Cómo se habían olvidado tan pronto que tomaron agua de la roca? ¿Cómo es posible que se hubieran olvidado del Dios de todo poder que hizo maravillas entre ellos? Entonces Moisés y Aarón caen postrados en la presencia del Señor. Y dice que sus rostros estaban delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Para ellos era terrible lo que acaban de cometer esta gente, porque viendo el poder de Dios, ellos se olvidaron. Y para esto, estos siervos fue un sacrilegio. ¿Cómo dudar de un Dios de todo poder? De un Dios que nos ha demostrado que está con nosotros. Versículo 7. Y hablaron, es decir, Josué y Caleb, a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros unidos, los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Qué tremendo, hermanos. Pero miren la reacción del pueblo. Versículo 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero miren, hermanos, la protección de Dios. Versículo 11. Versículo 10, perdón, segunda parte. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Él no iba a permitir que apedrearan a estos valientes, a estos hombres de Dios. Así hace Dios con sus siervos, hermanos. Los defiende si es su bendita voluntad. Así que Caleb no se amedrentó, hermanos, delante de todo su pueblo, sino que habló con autoridad, igual que Josué. Por lo tanto, hermanos, encontramos aquí a un Dios grande y poderoso, rechazado por el hombre, porque el hombre no quiere combatir, quiere hacerse el débil cuando Dios le ha dado fortaleza. No se amedrentó ante Anac y sus 3 hijos. Números capítulo 13, por favor, versículo 22. Números 13, 22. Y dice que estos 12 subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Ahí está la prueba de la bondad de la tierra. Y aunque vieron a estos 3 gigantes, tanto Josué como Caleb, no les temieron, hermanos. Estaban confiados en su Dios. Dios, hermanos, viendo la disposición de su siervo Caleb, declaró juicio contra los 10 espías incrédulos. Así lo vemos en Números 14. Veamos la reacción de Dios. Números 14, y leemos por favor del versículo 20 en adelante. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, es decir, al pueblo, porque Moisés oró por su pueblo y le dijo a Dios: perdona ahora la iniquidad de este pueblo
según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Señor, tú has sido perdonado. Perdónalo otra vez. Es lo que está diciendo Moisés y Aarón. Versículo 20, Dios dice, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, otro ánimo, otro sentir, esto es lo que se llama fe, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré. ¿Quién, hermanos? Yo, dice Dios. No iba a ser Moisés, no iba a ser Josué. Dios mismo le iba a entregar a su siervo Caleb un territorio. Yo meteré, dice el Señor, en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volvemos mañana y salid al desierto camino del mar rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud? Hermanos, cuando Dios se aira, cuando Dios se llena de furia, es temible. Y aquí Dios está enfurecido por la incredulidad. Primero de los 10 espías y luego cómo ellos impactaron el corazón de todo el pueblo, de más de 1 millón de personas, y todos estaban temblando como gelatina. Solamente 2 hombres tenían fe en Dios. Qué tristeza, ¿no, hermanos? ¿Hasta cuándo? Versículo 27, oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Qué juicio tan terrible, ¿no, hermanos? Qué juicio tan terrible. Y comenzó los 40 años en el desierto, hermanos. Y fueron muriendo uno a uno, en ese terrible desierto por incredulidad. Pero, hermanos, ya Caleb en su corazón había conquistado la tierra, porque primero está en el corazón, en la fe, y luego en la acción. Y vamos a ver cómo más adelante Caleb se coloca frente a Josué y le dice, bueno, apreciado capitán Josué, acuérdese lo que Dios dijo, así que yo vengo a reclamar mi parte. Vamos a mirarlo. Así hacen los hombres de fe, hermanos. Josué capítulo 14, por favor. Pasamos al libro de Josué, capítulo 14. Y le ruego que leamos versículo 6. Josué capítulo 14. Ya aquí Josué, hermanos, ha entrado al pueblo y ahora está empezando a distribuir el territorio entre toda la nación del pueblo de Israel. La tierra de Canaán ha sido poseída. Todavía hay mucho que conquistar, todavía hay mucho por lo que guerrear, pero ya están en el territorio y algunos ya tienen la herencia, porque Dios cumple, no como el hombre. 14:6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, Ceneo, le dijo a Josué, tú sabes que lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Ya lo leímos en Números 14. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje buenas noticias como lo sentía en mi corazón.
y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés, en ese momento, juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó, que pisó tu pie, será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Todavía estoy bien sano y tengo fuerzas. Hermanos, eso es un hombre de fe. 85 añitos y se sentía de 40, hermanos. ¿Ah? Esa es la fe, hermanos. Y no dice el Señor que aunque nuestros cuerpos se van desgastando, nuestro hombre interior se va renovando de día en día. Amén, hermanos. Y debemos sentirnos fuertes y debemos sentirnos valerosos porque el Señor está con nosotros. Y él, hermanos queridos, en Isaías 40 nos dice que va a rejuvenecernos como el águila. No nos sintamos viejitos y achacados, hermanos queridos. Sintámonos jóvenes y fuertes como Caleb para seguir conquistando las victorias que el Señor nos da. Amén. Entonces dice aquí, versículo 11, ¿cuál era mi fuerza? Entonces, cuando tenía 45, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues, miren eso, hermanos, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste, no me lo puedes negar, Josué, tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. No es que me la vas a dar ya estando conquistada, no, hermanos. Aquí Caleb está hablando de guerra. Aquí Caleb está diciendo, hermano, yo voy con mis amigos y vamos a conquistar el territorio. Versículo 12. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Y pasando la hoja, capítulo 14, versículo 13, encontramos, hermanos, este viejito, este sardino joven que se sentía así, aunque era un anciano. Miren lo que hizo, versículo 3. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán y Talmai, hijos de Anac. De aquí no se quedó contento con Hebrón. Miren, hermanos, este hombre ya conquistó a Hebrón, ya echó a los gigantones esos que tenían 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie y que medían más de 2 metros y eran gorditos y tenían un vozarrón, pero a Caleb nada de eso lo asustaba, hermanos. Él tenía su confianza ¿en quién? En Jehová de los ejércitos, como la tuvo David, el jovencito, cuando vino ese gigantón Goliat. Y él dijo, Dios me ha dado la victoria ante el oso, ante el león, ante el tigre, para defender mis ovejitas. Tú no vales nada. Y con una sola piedrita, hermanos, lisa, que él había puesto en su saco pastoril, ¿recuerdan? Hizo su 3 vuelticas y salió la piedra. ¿Recuerdan dónde cayó? En la sien. En la sien. Y esa piedra se metió allá y tumbó al gigante Goliat. ¿Recuerdan qué más hizo David? Con la misma espada regrandotota de Goliat,
con esa misma, la sacó de la vaina y le cortó la cabeza, hermanos. Eso se llama fe. Bueno, muy bien. Dice pues versículo 15, de aquí, es decir, de Hebrón, subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, miren, aquí el viejito, hermanos, tiene tanto ánimo que ¿cómo se llama? Infunde ánimo en los demás. Y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Asa por mujer. Y la tomó Otoniel. Y Otoniel llegó a ser un juez de Israel, hermanos, poderoso. Pero, hermanos, es que de tal suegro, tal yerno, hermanos. Y Asa no se quedaba atrás. Versículo 18. Y aconteció que cuando la llevaba él, es decir, Otoniel, la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo, porque el agua es vida, hermanos. Y aquí el agua es un símbolo de la palabra de Dios. Tanto Otoniel como Asa, hermanos, tenían la sed de la palabra de Dios como la tenía Caleb. Y la palabra de Dios da fuerzas al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Así, hermanos, que Caleb tuvo que luchar contra los tres gigantones, Sesai, Aimán y Talmai, hijos de Aná, para conquistar Hebrón. Y la conquistó, hermano. Y luego Otoniel conquistó más allá. Y luego Asa pidió fuentes de aguas para labrar sus finquitas, hermanos. Esto sí se llama fe. La fe de Caleb es la fe de Otoniel y es la fe de Asa. Eso se llama una familia de fe. Hermanos y hermanas, Dios nos ha llamado a derrotar tres grandes enemigos, gigantes, que nos quieren amedrentar. Uno de ellos se llama Satanás. Es el mayor. ¿Quién es este? El Señor Jesucristo nos dice quién es en Juan 14:30. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 30, hermanitos queridos. Dice la palabra, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, que él nada tiene. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es el príncipe de este mundo. Él tomó ese lugar a la brava. No es que Dios le dio el lugar. Acuérdense allá en Mateo 4, cuando le dijo, cuando le subió, hermanos, a un monte muy alto y le dice, todo esto te daré, toda la gloria que alcanzas a ver, porque a mí me ha sido dada. ¿Cuándo? ¿Cuándo le fue dada? Nunca, hermanos. Satanás es el principal invasor. Así que cuando personas invaden terrenos que no les pertenecen, se están identificando con Satanás. Porque las cosas hay que hacerlas con honestidad y transparencia, no a la brava, no quitándole a nadie nada. No hurtarás. Y ahí está, hermanos, Satanás, hurtando lo que no es de él y supuestamente entregándoselo al verdadero dueño. ¿Cómo les parece la desfachatez? ¿Acaso el Señor Jesucristo no es el creador? Él hizo todas las cosas, él sustenta todas las cosas, pero este, hermanos, yo no sé cómo llamarlo, absolutamente ridículo, viene a decirle al Señor que le va a dar todas las cosas si lo adora. Cuando el Señor Jesucristo, primero es el creador, segundo es el sustentador y en tercer lugar, el único que debe ser adorado. Por eso el Señor Jesucristo le dijo, solo a Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él solo servirás. Entonces, hermanos, el príncipe de este mundo, que nos dice en 1 Juan 5:19, el Espíritu Santo, acerca de Satanás, nuestro enemigo. Hermanos, dice que el mundo entero está bajo el maligno. Tiene fuerza, ¿verdad? Claro que sí. El mundo entero tiene fuerza. Satanás ha tomado
todo lo que es la política, la economía, la religión, todo está, hermanos. De él es la iglesia falsa, la iglesia satánica, hermanos, que la conforman todos los idólatras, que la conforman, hermanitos, todos los que adoran a los hombres, que adoran a los cantantes, que adoran a los futbolistas, que adoran los deportes. Hermanos, todos esos siervos de Satanás forman parte de la iglesia apóstata. Pero hermanos, aunque todo el mundo está bajo el maligno, recuerden, hermanos, que nosotros tenemos uno mayor. Primera Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos, versículo 19, que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. Sí, hermano, Satanás es grande, pero hay uno mayor que él. Primera Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, es decir, a los espíritus engañadores. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No lo olviden, hermanos. Hermanos y hermanas, tenemos un enemigo poderoso, pero hay uno más poderoso y es nuestro glorioso Señor Jesucristo. No lo olvidemos. Él venció a Satanás. ¿Cuándo lo venció, mis queridos hermanos y hermanas? Él lo venció en la cruz. Nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás. 2 Corintios 2:11. Él que se disfraza como ángel de luz. No ignoramos sus planes. Él quiere destruir. Recuerden que el Señor Jesús ya nos los dijo, que Satanás vino para hurtar, matar y destruir, pero que el Señor Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Hermanos, todos sus demonios están aniquilados. El Señor les venció en la cruz. Colosenses 2:15. Entonces no debemos tener temor de Satanás. No debemos, hermanos. Por eso la palabra de Dios dice que reprendamos las obras de las tinieblas allá en Efesios. Colosenses, por favor, el capítulo 2, nos dice el versículo 15. Y despojando el Señor Jesucristo y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que, hermanos, Satanás es un enemigo vencido y nosotros tenemos que estar en comunión con Dios, como nos dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo es que puede huir de nosotros? Si nosotros estamos allí en comunión íntima con el Señor. Hagan de cuenta, hermanos, que nuestro precioso Señor Jesús, ese gigante guerrero que va delante de nosotros, que nos rodea, es nuestro escolta personal. ¿Qué nos puede hacer el gigante Satanás? Nada. Pero también tenemos otro enemigo, hermanos, otro enemigo poderoso, y es el mundo, hermanos. El mundo es poderoso. Y ustedes saben, queridos hermanos, que el mundo trata de absorbernos con sus modas, su música, su entretenimiento, con el amor al dinero, con los placeres, con los lujos. No solamente a los jóvenes, que hasta ahora están abriendo sus ojos al mundo, trata de agarrarlos ese enemigo. Aún a nosotros los viejos. A veces viene el diablo y nos hace pensar, oiga, usted tan viejito y en esa casita tan humilde. Uy, usted debería tener un palacio, ¿no? Usted debería tener un carro mejor. Usted debería tener una hacienda. Y viene Satanás a poner en nuestro corazón avaricia. Ahí está, hermano, el mundo. El mundo que nos quiere absorber. Que si tú no tienes el televisor plano de 50 pulgadas, entonces estás out. Estás mal. Porque la moda es que tengas tu televisor bien grandote. Y si tú no tienes ese carro último modelo que sacaron en Francia, entonces tú no estás en nada.
Y hermanos, son los pensamientos que Satanás mete. Y por eso muchos hermanos han sido, hermanos, atrapados por la avaricia. Y la Biblia dice que la avaricia es idolatría. Y se han ido en pos de Satanás. No han sabido, hermanos, combatir contra el mundo. A pesar, hermanos, que el Señor ya nos ha dicho qué pasa con el mundo. En 1 Juan 2:15 al 17, Él nos ha dicho qué pasa con el mundo. Él dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Escuche bien, hermano, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hermanos queridos, hermanas, tenemos ejemplo de hombres de Dios de la antigüedad que no se dejaron ganar la batalla de ese enemigo, el mundo. Por ejemplo, a Moisés. Hermanos, escúchenme por favor. Moisés, este hombre que a los 3 meses de nacido, ¿recuerdan? Fue puestecito en ese carrizal, allá en el río Nilo, y que viene la hija del faraón y lo ve un niño hermoso, y luego busca a alguien que se lo críe, y justamente la hermanita María o Miriam estaba cuidando al niño a una distancia prudencial. Y cuando ella vio que la princesa, la hija del faraón, se interesó en el niño y que ella preguntó quién podría criármelo, entonces la hermanita dijo, no se preocupe, yo le digo a mi mamá. Y de una vez la mamá fue la que tomó a Moisés, la propia mamá, ¿cierto? Se lo llevó y lo crió. Hermanos, pero luego, en ese tiempo de crianza, entonces ella infundó en su corazón lo que era él, un hebreo, que tenía a Jehová Dios. Y esa semillita sembrada en el corazón de Moisés, de parte de su propia madre, no se salió de su corazón cuando él tuvo que volver a palacio para ser educado en los principales liceos y luego ir a las universidades y prepararse como para ser un futuro estadista. Y ahí tenía, hermanos, hermanas, Moisés, su vida económica, social, política asegurada. Pero miren ustedes el poder de la semilla de Dios, la palabra, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y aunque el niño crece, esa semilla no se apartará. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, la semilla no se apartará. Yo sé que aquí en esta noche hay padres que tienen a sus hijos lejos del Señor. Pero hermanos queridos, tengan un consuelo fortísimo. La semilla está sembrada y un día germinará y esos hijos volverán como el hijo pródigo, porque lo dice el Señor. Y Moisés, queridos hermanos, no soportó, a pesar de tener el estatus socioeconómico, de tener los mejores carruajes, de tener el palacio de Faraón como su casa, los lujos. Hermanos, hermanas, Moisés no se pegó de eso. Nos lo dice la palabra de Dios en Hebreos 11. Hebreos capítulo 11. Él venció al mundo, hermanos. Si Moisés venció, tú y yo podemos vencer. Hebreos capítulo 11, por favor, versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Por qué? Porque tenía
por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cómo supo del galardón? Ah, porque la mamita le enseñó. Viejitas queridas, mamás y abuelas, ustedes son las maestras de sus hijos. No piensen que la maestra o el maestro es el que le da clase cada sábado. Ese hermano o esa hermanita sí le da clase y ayuda, pero las maestras son ustedes. Siempre en el corazón de sus hijos la palabra, como dice la escritura, átelas en su cuello, escríbalas en la tabla de su corazón, repita a esta palabra a sus hijos, estando en la casa y cuando salgan al campo y al hable, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina. Si amas a tu hijo, el mundo, hermanos, es un enemigo poderoso, pero está vencido si tú y yo decidimos no hacerle caso. Recuerda, todo pasará. Los elementos ardiendo serán deshechos. La tierra y todo lo que en ellos hay serán quemados. Entonces, ¿para qué pegarnos a un terrón de tierra, hermanos? ¿Para qué pegarnos a un ladrillo cuando todo desaparecerá? Tercer gran enemigo, hermanitos, que tenemos. Así como Caleb tenía esos tres enemigos tremendos. ¿Se acuerdan los nombres de ellos? Quizá usted querrá llamar a sus hijitos de un nombre de esos. Bonitos esos nombres, ¿no? Sesai, Aimán y Talmai. ¡Ay, qué nombres bonitos!, ¿cierto? ¡Qué nombres bonitos! No, que va. Esos nombres son muy desagradables porque simbolizan a Satanás, el mundo y la carne. ¿Qué es la carne, mis hermanos? No es la carne que usted va a comprar ahí a la carnicería para hacer la sopa, para asar y comer con arrocito y papita jalada. No, mis hermanos, la carne es la naturaleza vieja que tú y yo tenemos, que heredamos de Adán, la que no puede conocer a Dios, porque el Señor Jesucristo dijo de ella, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando nos convertimos a Cristo, la carne no se va, sigue con nosotros y seguirá hasta el día de la tumba o el rapto, como el Señor lo permita. Y por eso la carne es un enemigo poderoso, porque hermanos, aunque a veces está dormidita, no quiere decir que se murió. Hay que estar pilas, porque en cualquier momento, hermanos, la carne aflora con sus deseos sucios, con sus mentiras, con su murmuración, con su engaño, con su inmoralidad. La carne está despierta y es enemiga de Dios. Así lo dice Romanos 8:1, que la carne no puede agradar a Dios, hermanos. Nos dice la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la carne, para la ley, porque la ley me mostraba el pecado, me mostraba lo sucio que yo soy, pero no me daba el poder de obedecerla. La ley me mostró lo que es malo, pero no me dio la capacidad de no pecar. Al contrario, cuando supe lo que era robar, quise robar. Cuando supe lo que era mentir, quise mentir, porque así es la naturaleza vieja. Hermanos, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, aunque él fue carne, santo, puro, su cuerpo fue purísimo, pero fue carne literal. No fue una semejanza de carne, fue real. Él tuvo un cuerpo humano real, pero sin pecado, porque él no nació como nosotros por el varón y la mujer. Él fue engendrado por el Espíritu Santo en ese vaso frágil que se llamó María. Así que el Señor Jesucristo, en su carne,
y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, es decir, en su cuerpo sobre el madero cruzado. ¿Por qué la cruz la llaman madero, hermanos? Pues porque es de madera. Si fuera de hierro, se llamaría hierro. Por eso se llama madero. Y eso es secta falsa. Siempre están diciendo que el Señor fue colgado en el madero. Pues claro, fue crucificado en el madero, pero era un madero cruzado, hecho de madera, por eso se llama madera. Bueno, ok, hermanitos. El mundo, perdón, Satanás, el mundo y la carne están ahí. La carne no se va a ir, pero sí, hermanos, tenemos que debilitarla. Debilitarla. ¿Cómo? Estando en comunión con el Señor, debilitamos la carne. Vamos a mirar primeramente Gálatas 5. Gálatas 5, por favor. Leemos muy rápido porque el tiempo se fue. Gálatas capítulo 5 y leemos el versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Como creyentes tenemos dos naturalezas, la naturaleza caída de Adán que heredamos y la naturaleza nueva del Señor Jesucristo. Y tenemos, hermanos, que quitarle fuerza a la naturaleza vieja. Colosenses 3, por favor. Libro a los Colosenses, capítulo 3. Y dice la palabra del Señor en versículo 1. Si realmente, si genuinamente te has arrepentido de tu pecado, has aceptado a Cristo en tu corazón como Señor, entonces tú has muerto, sido sepultado y resucitado. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, es decir, no le ponga cuidado a lo del mundo. Rechace lo del mundo, rechace las fuerzas del diablo, no se meta en nada raro, nada oscuro en las cosas de Satanás. No se vaya a los centros esos espiritistas, nada, ni de chiste, nada de eso, hermanos. Tenemos que estar en oración y buscando la presencia del Señor y con los hermanos en la fe. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir. Y este hacer morir quiere decir quítele vida. Y ya, hermanos, ustedes han oído la anécdota de los perros. El perro negro, la carne, el perro blanco, el espíritu. El perrito que tú alimentas más va a tener más fuerza para combatir. Alimenta tu espíritu, alimenta las cosas de Dios para que tengas fuerza de combatir contra Satanás, el mundo y la carne, o contra Sesai, Animán y Talmai. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por cosas por las cuales la ira de Dios o el juicio de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis tiempo pasado, en otro tiempo, cuando vivíais tiempo pasado en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mentáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre que está viciado con sus hechos, revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde ya no hay griego ni judío, griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita. No hay, hermanos, etnias, no hay posición socioeconómica y no hay nada que ver con dinero o falta de él. Siervo ni libre, porque aquí está el pobre y el rico, sino que Cristo es el todo y en todo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿De qué? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó,
así también hacedlo vosotros. Por lo tanto, hermanos, en lugar de alimentar a Satanás, al mundo, la carne, tenemos es que despojarnos del viejo hombre, revestirnos del nuevo y, hermanos, vestirnos de las cosas nuevas, de las cosas santas. Oramos. Padre, te agradecemos en esta noche, porque, oh Padre, nos has llamado a un combate, llamados a combatir ardientemente por la fe. Y como dijo tu siervo el apóstol Pablo, combatiendo firmes en un mismo espíritu, en una unidad. Padre bendito, ayuda. Te damos gracias porque estos tres enemigos que venció Caleb, estos gigantes, representan, Señor, estos tres grandes enemigos que tenemos nosotros hoy. Pero te damos gracias porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A ti, Padre, te damos gracias. Te glorificamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.